Buenas tardes, continuamos nuestro plan de lectura, leyendo la Biblia. Estaremos en el día 108 y estaremos meditando y leyendo en el libro de Levítico, capítulo 16, y el libro de los Hechos, capítulo 16. Leyes para la expiación de pecados. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por casa y por toda la generación de Israel. Saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada,
y dejará ahí al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse los vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y la expiación por sí y por el pueblo. Quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel llevará sus vestiduras también con agua y después entrará en el campamento. Sacarán fuera del campamento el becerro y macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Quemarán en el fuego su piel y carne y su estiércol. El que los quemare llevará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues en Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero los guardias con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban juntos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Las caderas de todos fueron sueltas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras de Cristo. Y los magistrados más han mandado decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gracias, Señor, por este día que nos das. Ayúdanos y capacítanos para poder entender tu palabra, obedecerla y ponerla por obra, Señor. Gracias por lo bueno que eres, porque nos ayudas y nos das ese tiempo de poder pasar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.